El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el mundo natal de los Valari, mientras el anciano Nero caminaba por lo que quedaba de su ciudad capital. Aún se elevaba humo de las retorcidas estructuras metálicas que una vez albergaron a millones de su gente. Los pacíficos jardines donde los niños jugaban hace apenas unas semanas ahora yacían enterrados bajo escombros y cenizas. El CTH había llegado sin previo aviso. Sus enormes naves borraron el cielo antes de desatar la destrucción sobre cada ciudad importante. Los Valari nunca habían visto tanta violencia en miles de años. Su especie había vivido en armonía, resolviendo conflictos a través del diálogo y la comprensión. No tenían armas, ni ejércitos, ni concepto de guerra más allá de las antiguas historias que sus mayores apenas recordaban. Ahora esas historias parecían profecías. El anciano Nera llamó al joven Cal mientras se acercaba a través de las ruinas. Su habitual piel azul brillante se había vuelto pálida por el miedo y el agotamiento. El consejo está listo para reunirse, pero el anciano Taba dice, hemos perdido contacto con 3 colonias más. Nera cerró los ojos y sintió el peso de la supervivencia de su especie presionando sobre sus hombros. En solo 2 meses, los Tak habían destruido 12 de sus colonias exteriores. Familias enteras habían sido tomadas como esclavos. Mundos que habían florecido durante siglos ahora estaban vacíos, sus recursos despojados para alimentar la máquina de guerra Tak. La Cámara de Consejo de Emergencia se había instalado apresuradamente en una instalación subterránea. Las elegantes salas de reuniones sobre la tierra no eran más que un cráter ahora. Cuando Nera entró, vio los rostros de los pocos ancianos que quedaban. Cada uno tenía la misma expresión de desesperación e impotencia. No podemos luchar contra ellos. El anciano Taba dijo con voz temblorosa, nuestra gente no sabe luchar. Apenas entendemos lo que significa luchar. Las naves católicas se hacen más fuertes cada día, se añadieron ancianos. Sus armas convierten nuestras ciudades en polvo en minutos. Se llevan a nuestros jóvenes y nunca los volvemos a ver. Nera se sentó pesadamente. Los informes de sus exploradores pintaron una imagen aterradora. El imperio Kate se extendía por docenas de sistemas estelares. Habían esclavizado a innumerables especies, tratando a los seres inteligentes como herramientas para ser utilizadas y descartadas. Todo su debe haber algo que podamos hacer, susurró el Elder Mora. Alguien que pueda ayudarnos. La cámara quedó en silencio. Los Valeri siempre habían sido aislacionistas, contentos en su pacífico rincón de la galaxia. Sabían que existían otras especies, pero nunca habían buscado contacto. Ahora, en su hora más oscura, se enfrentaban a la posibilidad de estar solos en su sufrimiento. Los viejos archivos. Kail habló desde el rincón donde había estado escuchando en silencio. He estado estudiando los antiguos registros de comunicación. Hay señales de otros mundos, otras civilizaciones. El anciano Taba negó con la cabeza. ¿Por qué nos ayudarían los extraños? ¿Qué podríamos ofrecerles? No tenemos armas ni tecnología que ellos querrían. Somos una especie que cultiva flores y escribe poesía. Porque Nera dijo lentamente, una idea formándose en su mente. Tal vez haya otros que entiendan que algunas cosas valen la pena proteger, incluso cuando pertenecen a extraños. Las siguientes horas se pasaron en una preparación desesperada. Los Valari tenían un poderoso equipo de comunicación diseñado para su exploración pacífica de los sistemas estelares cercanos. Kail trabajó con sus mejores técnicos para modificar los transmisores, aumentando su alcance para que llegaran a toda la galaxia. El mensaje que crearon fue simple pero desgarrador. La anciana Nera se paró frente al dispositivo de grabación. Su voz transmitía el dolor de toda su especie. A cualquiera que pudiera escuchar esta transmisión. Somos los Valari del sistema Andari, somos un pueblo pacífico que nunca ha conocido la guerra, pero ahora nuestros mundos arden. El imperio Katak ha llegado a nuestro espacio, destruye nuestras ciudades. Esclavizan a nuestras familias y despojan nuestros planetas. No tenemos armas para luchar contra ellos, no tenemos ejércitos para defendernos, ni siquiera sabemos cómo odiar a nuestros enemigos, pero sabemos que lo que hacen está mal, sabemos que las personas inocentes no deberían sufrir por él. Crimen de ser débiles. Si hay alguien entre las estrellas que crea que la paz tiene valor, que piense que los indefensos merecen protección, por favor, escuchen nuestro grito. No les pedimos que mueras por nosotros, solo te pedimos que nos recuerdes cuando ya no estemos. La señal fue transmitida en cada frecuencia que su equipo podía manejar. Se extendió desde su mundo moribundo como ondas en un estanque, llevando su súplica a través del vasto vacío del espacio, mientras tanto en un sistema solar.
Distante la señal llegó a la Tierra, el centro de comunicaciones en Luna Base había estado monitoreando transmisiones del espacio profundo. Durante décadas la mayor parte de lo que recibieron fueron fenómenos naturales o señales automatizadas de civilizaciones muertas hace mucho tiempo, pero esta transmisión era diferente, estaba viva con emoción y desesperación. La Teniente Roberts fue la primera en escucharla. Llamó a su supervisor de inmediato, comandante Blake. «Necesitas escuchar esto, es una llamada de socorro, pero no como nada que hayamos recibido antes. En cuestión de horas la transmisión había llegado a los niveles más altos de comando de defensa. Terran, el almirante Foster, estaba sentado en su oficina escuchando la súplica Valari por tercera vez. Cada vez lo golpeaba como un golpe físico. «¿Qué tan lejos están?», le preguntó a su oficial de inteligencia, aproximadamente 47 años luz. «Señor, el sistema Andari, nuestras cartas estelares muestran que está habitado, pero nunca hemos hecho contacto y este imperio Kate ellos menciona a un desconocido, señor. Pero si sus afirmaciones son ciertas, estamos ante una fuerza militar significativa con agresivas políticas de expansión». El almirante Foster observaba por la ventana los océanos azules de la Tierra. La humanidad había pasado siglos aprendiendo duras lecciones sobre el costo de ignorar la agresión. Habían visto lo que sucedía cuando la gente buena no hacía nada mientras los agresores se fortalecían. «Reúnan el consejo que ordenó y comiencen a preparar los informes de preparación de la flota. Quiero saber todo lo que podamos sobre el sistema Andari en 12 horas». La sesión de emergencia se convocó esa noche. Representantes de todas las naciones de la Tierra se sentaron alrededor de la enorme mesa, escuchando mientras el mensaje de Valari se reproducía una vez más. La sala quedó en completo silencio cuando terminó. «Están pidiendo ayuda», dijo el general Martínez, «pero no nos ofrecen nada a cambio. Ni acuerdos comerciales, ni concesiones territoriales, ni ventajas estratégicas. Precisamente por eso debemos ayudarlos», respondió el almirante Foster. «No son políticos haciendo tratos. Su gente se enfrenta a la extinción». El debate continuó durante horas. Algunos argumentaron que la Tierra no tenía por qué interferir en conflictos alienígenas. Otros se preocuparon por el costo militar de enfrentarse a un enemigo desconocido a través de distancias interestelares. Pero gradualmente surgió un consenso. El capitán Miller fue llamado a la Cámara del Consejo cerca de la medianoche. Se mantuvo firme mientras el almirante Foster le informaba sobre la situación. «Liderará la fuerza expedicionaria. Capitán, protocolos de reconocimiento inicial y primer contacto. Averigüe exactamente con qué estamos lidiando e informe. ¿Cuáles son nuestras reglas de enfrentamiento, señor?» El almirante Foster miró las caras alrededor de la mesa y luego volvió a mirar a Miller. «Protocolos estándar por ahora. Pero, capitán, entienda esto. Si incluso la mitad de lo que describe ese mensaje es cierto, no estamos viendo solo una misión de rescate. Estamos viendo una guerra. Las ruedas de poder militar humano comienzan a girar en la Tierra y sus colonias. Las naves estaban preparadas, las tripulaciones fueron informadas y las armas fueron revisadas. Los Valery habían gritado en su hora más oscura, sin saber si alguien los escucharía. Estaban a punto de descubrir que su llamado había llegado a la única especie en la galaxia que consideraba la protección de la inocencia un deber sagrado. El capitán Miller estaba en el puente de Lewis y Faïens mientras su flota salía del hiperespacio en el borde del sistema Andari. Lo que encontraron hizo que incluso los oficiales militares más endurecidos se quedaran sin aliento. En SOC 3 planetas que deberían haber estado brillando con luces de ciudad, no eran más que ruinas oscuras y humeantes campos de escombros llenaban el espacio entre mundos. Los restos de estaciones orbitales y naves civiles que habían intentado huir el hermoso mundo azul verdoso que había sido el mundo natal de los Ari todavía estaba ardiendo en varios lugares. «Dios mío», susurró la teniente Torres desde su posición en la estación de comunicaciones. «Todo el sistema parece un cementerio. ¿Estamos detectando alguna señal de vida?». Miller preguntó, escaneando. «Ahora, señor», respondió comandante Blake, «estoy leyendo colonos dispersos. Hay algo en la superficie del planeta natal. Parece que algunas instalaciones subterráneas siguen activas, pero las colonias exteriores están en completo silencio». Miller observó la exhibición táctica mientras sus naves adentraban en el sistema. La destrucción fue sistemática y exhaustiva. Este no fue el resultado de una batalla rápida. Fue obra de un enemigo que se complacía en causar el máximo sufrimiento. «Señor, estamos recibiendo una transmisión de la superficie», Torres anunció. «Es débil, pero definitivamente viene de los Valari. Pásalo». La voz que salió por los altavoces estaba cansada y llena de dolor, pero también tenía una nota de esperanza desesperada. «Naves desconocidas. Soy la anciana Nera del Consejo Valari.
Por favor, identifíquense. ¿Son amigos o enemigos? Miller dio un paso al frente. Anciana Nera, este es el capitán Miller de la flota humana. Recibimos su llamada de socorro. Hemos venido a ayudar. Hubo un largo silencio. Luego, el sonido del llanto se pudo escuchar por el canal de comunicación. Humanos, vinieron. En realidad vinieron. Sí, vinimos. Vamos a aterrizar un equipo diplomático para reunirse con ustedes. ¿Pueden proporcionarnos coordenadas seguras? El antiguo puerto espacial del Sector 7 sigue intacto. Nos encontraremos con ustedes allí. Miller se volvió hacia el comandante Blake. Lleven un equipo diplomático completo a la superficie. Quiero saber todo sobre lo que sucedió aquí y a qué nos enfrentamos. La lanzadera de aterrizaje aterrizó en el pavimento agrietado. El comandante Blake condujo a un equipo de 6 humanos al mundo alienígena. El aire olía a humo y muerte. Los edificios que alguna vez fueron obras de arte ahora eran cáscaras rotas. Pero a pesar de la destrucción, Blake pudo ver que este había sido un mundo hermoso. Un grupo de Valiri se acercó desde las ruinas de lo que una vez había sido un edificio terminal. Eran seres altos y delgados con piel azul pálido y grandes ojos expresivos. El Elder Nera era fácil de identificar. Se comportaba con dignidad a pesar del agotamiento que se notaba en cada línea de su cuerpo. Comandante Blake dijo de alguna manera, sabiendo su rango sin que se lo dijera: «Gracias por venir. No pensé que nadie respondería a nuestra llamada. Escuchamos su mensaje. Elder Nera nos llegó a través de 47 años luz del espacio. Cuéntenos qué pasó aquí». Caminaron por la ciudad en ruinas. Mientras la NR explicaba, los TAC habían llegado hacía 6 meses con una flota enorme. Habían exigido la rendición completa y la esclavización de toda la población Valari. Cuando los pacíficos alienígenas intentaron negociar, los TAC comenzaron un bombardeo sistemático de todas las ciudades importantes. «No solo quieren nuestros recursos», explicó Nera, pasar por un monumento donde cientos de nombres estaban tallados en piedra negra. «Quieren que suframos». Transmitieron videos de nuestra gente capturada siendo torturada. Destruyeron nuestras galerías de arte y bibliotecas primero, incluso antes de tocar nuestros centros industriales. Quieren rompernos el espíritu. El doctor Ayes, el xenobiólogo del equipo, preguntó en voz baja: «¿Cuántos de su gente sobrevivieron?» «De 12.000 millones de Valari, quizás quedan 2 millones. La mayoría se esconde en refugios subterráneos. Los Kate han tomado a casi 1 millón como esclavos para trabajar en sus minas y fábricas». El comandante Blake sintió una ira fría creciendo en su pecho. «Háblanos de los Ketik. ¿Qué tipo de especies son?» La anciana Nera los condujo a una cámara subterránea donde se habían reunido otros Valari. Miraron a los humanos con una mezcla de esperanza y miedo. Muchos llevaban cicatrices de las armas TAC. Los TAC eran una cultura guerrera, explicó el anciano. Taba, otro miembro superviviente del consejo. Creen que los fuertes tienen derecho a dominar a los débiles. Toda su sociedad está construida sobre la conquista y la esclavitud. Han esclavizado a docenas de especies en toda la galaxia. Recuperamos algunas de sus señales de comunicación, añadió un joven Valari llamado Cal. Consideran que la misericordia es una enfermedad. Enseñan a sus hijos que la compasión te debilita. No pueden entender por qué alguien ayudaría a extraños sin esperar algo a cambio. Black intercambió miradas con los miembros de su equipo. El teniente Torres se inclinó hacia adelante. ¿Tienen alguna debilidad? ¿Alguna especie que los haya combatido con éxito? No, dijo Nera con tristeza. Todas las especies que han encontrado se rindieron inmediatamente o fueron aplastadas hace meses. Tienen tecnología superior y un gran número. Lo más importante es que disfrutan causando dolor. Hemos visto sus métodos de interrogatorio. No solo quieren información, quieren que sus víctimas se quiebren. El doctor Ayes estaba revisando datos en su tableta. Anciano Nera dijo que tomaron a 1 millón de los suyos como esclavos. ¿Dónde están retenidos? Dispersos por el Imperio TAC. Algunos trabajan en las colonias mineras en los sistemas exteriores, otros son retenidos en instalaciones de procesamiento donde se descomponen mentalmente antes de ser vendidos a otros mundos TAC. Los peores son llevados a su mundo natal como entretenimiento para su clase dominante. La cámara se quedó en silencio mientras los humanos absorbían esta información. Blake pudo ver la rabia creciendo en los rostros de su equipo. La humanidad tenía su propia historia oscura con la esclavitud y la opresión. Sabían exactamente lo que los Valari estaban describiendo. El comandante Torres dijo en voz baja: «Necesitamos llevar esta información a la flota de inmediato». Blake asintió y luego se volvió hacia Nera. «Anciano, vamos a ayudarlo, pero necesito que entienda que eso podría empeorar antes de mejorar si nos movemos contra Kate. Pueden tomar represalias contra su gente restante». Los ojos de Nera se llenaron de determinación. «Comandante Blake, mi gente ya está muriendo. Cada día desaparecen más de nosotros.
Si hay una oportunidad de salvar incluso a algunos de nuestros hijos, correremos ese riesgo. El equipo humano pasó varias horas más reuniendo inteligencia. Aprendieron sobre los diseños de las naves de Kate, sus tácticas militares y sus posesiones territoriales. La imagen que emergió fue la de un imperio que controlaba docenas de sistemas estelares a través del miedo y la brutalidad. Cuando regresaron a la flota, Blake contactó de inmediato a Capitán Miller. Sirit es peor de lo que pensábamos. Los Ketik no son solo conquistadores. Son esclavistas genocidas sistemáticos y tienen recursos que podrían igualar a los nuestros. Miller escuchó la sesión informativa completa en un silencio sombrío. Cuando Blake terminó, preguntó, «¿Cuál es su evaluación, comandante?» «Señor, si vamos a hacer esto, debemos hacerlo por completo. Las medias tintas no funcionarán contra un enemigo como este. Simplemente tomarán represalias contra cada inocente que puedan alcanzar». Miller observó el mundo natal de Valerie en llamas. «Envíen un informe completo a la Tierra. Encriptación alfa de prioridad. Díganle al almirante Foster que ya no estamos ante una misión de rescate. Estamos ante una guerra de liberación». Mientras el rayo de comunicación corría de regreso a la Tierra con noticias de las atrocidades del Imperio Ktak, el capitán Miller comenzó a hacer planes. Los humanos habían venido a ayudar a una especie pacífica. Ahora estaban descubriendo que la galaxia contenía un mal que amenazaba incontables vidas inocentes. El Imperio Kate había construido su poder bajo la suposición de que la misericordia era debilidad y que ninguna especie lucharía por extraños. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El almirante Foster se sentó en la sala de reuniones segura en las profundidades de la base Luna leyendo los informes de la flota del capitán Miller por cuarta vez. Cada página hacía que su mandíbula se apretara más fuerte. El general Parker y el coronel Davis estaban sentados frente a él. Sus rostros mostraban la misma ira sombría. 43 especies, dijo Foster en voz baja. 43 razas inteligentes diferentes esclavizadas por estos monstruos Ktak. Los informes de inteligencia pintaron una imagen de horror sistemático que se extendió por la mitad de la galaxia. El Imperio Ktak se había estado expandiendo durante más de 2 siglos conquistando cada civilización pacífica que encontraron. Convirtieron la esclavitud en un arte, destruyendo especies enteras hasta convertirlas en meros instrumentos. «Miren esto», dijo el general Parker señalando un archivo de datos. Los afirianos tenían una población de 8.000 millones. Los Tiken los esclavizaron hace 50 años. Ahora su mundo natal tiene menos de 1 millón de sobrevivientes trabajando en campamentos mineros. El resto trabajaron hasta morir o fueron vendidos a otros mundos Kate. El coronel Davis abrió otro archivo. Los gentiles de Meridia, 3.000 millones de pacifistas que nunca habían conocido la violencia. Los Ktak convirtieron a sus hijos en gladiadores para entretenerse. Hicieron que los padres vieran a sus propios hijos luchar hasta la muerte. Foster se puso de pie y caminó hacia la gran pantalla que mostraba un mapa del espacio conocido. Los puntos rojos marcaban el territorio de Kate. Era enorme y se extendía por docenas de sistemas estelares. No solo conquistan por recursos. Dijo que disfrutan del sufrimiento. Es parte de su cultura. El mayor Thompson entró en la sala de reuniones con una gruesa pila de archivos. «Señor, hemos terminado de analizar la estructura militar de los Ktak. El número de su flota es comparable al nuestro, pero sus tácticas son brutalmente efectivas. Muéstrame», Foster ordenó. Thompson activó la pantalla holográfica. Usan una estrategia de conquista de 3 fases. Primero envían naves de exploración para identificar las debilidades de la especie objetivo. Luego lanzan ataques abrumadores contra objetivos civiles para romper la moral. Finalmente, desembarcan fuerzas terrestres para operaciones sistemáticas de esclavitud. ¿Qué los hace tan efectivos?, preguntó Parker Fire. Cometen atrocidades deliberadamente para aterrorizar a otras especies y hacer que se rindan. La mayoría de las civilizaciones se rinden después de ver. ¿Qué les sucede a los que se resisten? Los Ktak nunca se han encontrado con una especie que luche con más fuerza a presenciar una injusticia. Foster estudió el análisis táctico. Los Ktak tenían números superiores en algunas áreas, pero su estrategia dependía de que sus enemigos tuvieran miedo. Estaban acostumbrados a luchar contra especies que valoraban la supervivencia individual por encima de la justicia colectiva. Han cometido un error crítico. Error. Foster se dio cuenta. Asumen que todas las especies piensan como ellos. Creen que todos anteponen el interés propio. El capitán Anderson entró en la habitación con otro oficial. «Almirante, este es el doctor Hayes, nuestro xenobiólogo».
Acaba de regresar del mundo natal de los Valari con algunos hallazgos inquietantes. El doctor Hayes parecía exhausto pero decidido. Señor, entrevisté a más de 200 sobrevivientes de los Valeri. Los métodos de tortura de Kate están diseñados para quebrar el espíritu, no solo para recopilar información. Tienen centros de procesamiento móviles donde destruyen sistemáticamente las personalidades de los seres capturados. Explique. Foster dijo que usan una combinación de dolor físico, manipulación psicológica y condicionamiento neuronal para convertir a los individuos librepensadores en esclavos obedientes. El proceso toma aproximadamente 6 meses. Después de eso, las víctimas ni siquiera pueden recordar cómo se sentía la libertad. La habitación se quedó en silencio. Todos los oficiales humanos presentes entendieron las implicaciones. Esto no fue solo una conquista. Fue la destrucción sistemática de la conciencia misma. El coronel Davis habló primero. Almirante, estamos viendo el mal industrializado. Esto es contra lo que lucharon nuestros antepasados en los capítulos más oscuros de la historia humana, pero a escala galáctica. Foster asintió con gravedad. Y se han estado saliendo con la suya porque nadie ha luchado nunca de manera efectiva. Todas las especies que encontraron se rindieron in medi. Atamente o fueron aplastadas antes de que pudieran organizar la resistencia. El mayor Thompson presentó otra demostración. La inteligencia del Señor sugiere que el liderazgo de K'tak ve la misericordia como una enfermedad mental. Sus manuales militares en realidad contienen secciones sobre cómo explotar la debilidad de las especies que muestran compasión por los no familiares. No pueden entender el altruismo, agregó el doctor Hayes. Cuando los Valeri intentaron negociar por la seguridad de sus hijos, Kate lo interpretó como una estrategia de negociación. No podían comprender que los Valari realmente se preocuparan por seres con los que no estaban relacionados. El almirante Foster regresó a su silla y se sentó pesadamente. El peso de la decisión ante él era enorme. La Tierra podía elegir rescatar a los Valari y retirarse minimizando su propio riesgo, o podían elegir enfrentarse a un imperio que se había construido sobre el sufrimiento. General Parker, ¿cuál es la fuerza actual de nuestra flota? Tenemos 12 grupos de portaaviones, 47 escuadrones de destructores y aproximadamente 200 buques de apoyo. Nuestro cuerpo de marines cuenta con 800,000 efectivos activos. También tenemos las fuerzas de defensa colonial agregando otro 1,000,000 de tropas. ¿Contra cuántos? Las estimaciones de inteligencia de K'tak sugieren números aproximadamente iguales. Señor, pero tienen la ventaja de contar con líneas de suministro establecidas y posiciones fortificadas en todo su territorio. Foster se levantó nuevamente y miró a cada oficial por turno. Caballeros, quiero sus evaluaciones honestas. Si nos comprometemos con una acción militar total contra el Imperio K'tak, ¿cuáles son nuestras posibilidades? El coronel Davis respondió primero. Desde un punto de vista puramente táctico, se puede ganar, pero es costoso, luchando en múltiples sistemas estelares contra un enemigo atrincherado. La pregunta más importante, añadió el general Parker, es si estamos preparados para las bajas. Esta no será una victoria rápida. Podría llevar años. El mayor Thompson parecía incómodo. Señor, hay algo más que considerar. Nuestra inteligencia sugiere que si los K'tak se dieran cuenta de que están perdiendo, podrían ejecutar a todos sus esclavos en lugar de dejarlos ser liberados. Podríamos estar viendo la muerte de miles de millones de inocentes. La sala volvió a quedar en silencio. Foster sabía que este era el momento que definiría no solo su carrera, sino el lugar de la humanidad en la galaxia. Doctor Hayes, dijo finalmente, en su opinión profesional, ¿hay alguna posibilidad de negociar con los K'tak? ¿Alguna posibilidad de una solución diplomática? Hayes negó con la cabeza. Ninguna, señor. Toda su identidad se basa en la dominación. Ven las negociaciones como algo que solo hacen las especies débiles. Para ellos, el mero hecho de hablar en lugar de luchar demuestra que somos inferiores. Y si no hacemos nada, los Valari se extinguirán en 6 meses. Después de eso, los K'tak probablemente se expandirán a un nuevo territorio. Según sus patrones de expansión, es probable que se encuentren con otros. Especie pacífica, este ciclo continuará hasta que alguien nos detenga. Foster tomó su decisión. Caballeros, preparen una evaluación estratégica completa para el Consejo Terrano. Quiero planes de movilización para una guerra total contra el Imperio K'tak, dijo el general Parker con cuidado. El Consejo preguntará por qué arriesgamos vidas humanas por extraterrestres que nunca hemos conocido. Foster miró el mapa estelar de nuevo. Todos esos puntos rojos que representan mundos esclavizados. ¿Por qué, general?
Esto es lo que somos la humanidad. Siempre ha tenido la opción de enfrentarse a los agresores o permitirles. Hemos aprendido de nuestra propia historia lo que sucede cuando la gente buena no hace nada. Se giró para mirar a la habitación. El Imperio Octac existe porque nunca se han encontrado con una especie dispuesta a luchar por extraños. Han construido su poder asumiendo que los seres inteligentes solo se preocupan por sí mismos y sus familias inmediatas. El coronel Davis asintió lentamente. Están punto de aprender que los humanos son diferentes, muy diferentes. Foster estuvo de acuerdo. Comiencen los preparativos de inmediato. Y coronel quiere especialistas en guerra psicológica informando. Nuestros comandantes, los TAC, creen que entienden cómo funciona el miedo. Es hora de mostrarles cómo se ve el verdadero terror. Mientras los oficiales salían, comenzaron sus preparativos. Foster se quedó solo con los informes de inteligencia. En algún lugar, millones de seres sufrían en los campamentos de esclavos de TAC, creyendo que el universo los había olvidado. Estaban a punto de descubrir que sus gritos de ayuda habían llegado a la única especie que consideraba que la protección de los inocentes valía cualquier sacrificio. El primer ataque llegó al amanecer en 12 sistemas estelares diferentes simultáneamente. El almirante Foster había pasado 3 meses planeando la operación militar más grande en la historia de la humanidad. Ahora, mientras observaba las exhibiciones tácticas desde el centro de comando de la base Luna, años de preparación estaban a punto de ser puestos a prueba contra un enemigo que nunca había conocido la derrota. La Operación Trueno de la Libertad ahora está activa, anunció el general Parker. Todos los grupos de la flota informan su estado de preparación. El capitán Wilson lideró el asalto a la instalación de procesamiento de esclavos Kate en el sistema Riel. Sus marines habían entrenado durante meses en combate nave a nave, pero nada los había preparado para lo que encontraron cuando abordaron la enorme nave prisión seca. Los pasillos rebosaban de miedo y sufrimiento. Celdas repletas de seres de docenas de especies diferentes se alineaban en cada pared. Algunos prisioneros estaban tan destrozados que apenas podían levantar la cabeza cuando los escuadrones de marines. Otros se presionaron contra las barreras de energía con la esperanza parpadeando en sus ojos por primera vez en años. Al mando, soy Wilson, informó por el comunicador. Hemos asegurado la cubierta 7. Se estima que hay 2,000 prisioneros solo en este nivel. Muchos necesitan atención médica inmediata. Recibido, Wilson. Los equipos médicos están de pie. El sargento Walsh abrió de una patada la puerta de lo que parecía ser una sala de control. Dentro, un grupo de oficiales de TAC intentaba frenéticamente destruir los registros informáticos. Eran seres altos de piel gris con múltiples. Cuando vieron a los humanos, tomaron sus armas. El tiroteo fue breve y unilateral. El entrenamiento militar humano demostró ser superior a la arrogancia de los TAC. En cuestión de minutos, Walsh había asegurado los sistemas de control y comenzado a descargar los registros de prisioneros de la instalación. «Señor, necesita ver esto», gritó el cabo Martínez desde otra terminal. Tienen una base de datos completa de todas las especies que han esclavizado, números de población, programas de reproducción, asignaciones de trabajo. Tratan a los seres inteligentes como ganado. Wilson sintió que se le apretaba la mandíbula al revisar los datos. Los TAC-H habían estado categorizando las especies conquistadas por capacidades físicas y debilidades psicológicas. Los niños eran separados de sus padres y entrenados como gladiadores. Los adultos eran sometidos a programas sistemáticos de tortura antes de ser vendidos a mejor postor. Mientras tanto, en el sistema Centuri, la comandante Price lideraba un bombardeo orbital de las instalaciones militares de los TAC. Su escuadrón de destructores había tomado al enemigo completamente desprevenido. Los comandantes de los TAC se habían acostumbrado a luchar contra especies que anunciaban sus intenciones y trataban de minimizar las bajas. Primero apunten a los centros de mando, ordenó Price. Dejen al esclavo. Cuartel intacto. Las naves de guerra humana se movían con una precisión mortal. A diferencia de sus enemigos anteriores, los humanos no mostraron piedad ante los objetivos militares mientras evitaban cuidadosamente las áreas civiles. Las estaciones de defensa TAC explotaron en destellos brillantes cuando los torpedos humanos dieron en el blanco. Comandante, estamos recibiendo comunicaciones de pánico desde la superficie, informó el teniente Morgan. Los TAC no pueden entender nuestras tácticas. Siguen preguntando por qué no atacamos a las poblaciones esclavas. Porque no somos monstruos, respondió Price con frialdad. Continúen el bombardeo. Quiero que todas las instalaciones militares de TAC en este sistema se reduzcan a escombros. En la superficie del planeta, el mayor Thompson lideró la primera ola de fuerzas terrestres humanas.
Los K'tak habían construido sus bases alrededor de campos de trabajo esclavo utilizando los prisioneros como escudos humanos. Los enemigos anteriores se habían visto obligados a elegir entre objetivos militares y vidas inocentes. Los humanos eligieron una tercera opción. El equipo Alfa aseguró el acceso oriental. El equipo Bravo comenzó la evacuación del complejo minero. El equipo Charlie se preparó para el combate urbano en el distrito administrativo. Las fuerzas de Thompson se movieron como un instrumento de precisión. Habían estudiado los diseños de las bases de K'tak durante meses, identificando cada debilidad en su estrategia defensiva. Mientras un equipo rescataba prisioneros, otro atacó objetivos militares con precisión quirúrgica. Los defensores de K'tak se encontraron frente a un enemigo como ningún otro en su experiencia. Los soldados humanos lucharon más duro cuando vieron evidencia de atrocidades en lugar de desmoralizarse por el sufrimiento a su alrededor. Se volvieron más decididos a ganar mayor. Hemos asegurado el complejo principal, informó el capitán Evans por el comunicador. 237 prisioneros liberados, la mayoría están en mal estado, pero están vivos. Cualquier resistencia mínima, señor. El Kate parecía confundido por nuestras prioridades de rescate. Sus posiciones defensivas fueron diseñadas para obligar a los atacantes a elegir entre objetivos militares y seguridad de prisioneros. Cuando hicimos ambas cosas simultáneamente, su estrategia se vino abajo de vuelta en la base Luna. El almirante Foster monitoreó informes de las 12 operaciones simultáneas. Los resultados superaron sus proyecciones más optimistas. Las fuerzas humanas habían liberado a más de 15.000 prisioneros solo en el primer día, mientras paralizaban las capacidades militares de K'tak en múltiples sistemas. El almirante: estamos recibiendo comunicaciones del alto mando de K'tak, anunció el coronel Davis. Están exigiendo hablar con nuestro liderazgo. Háganlos pasar la pantalla holográfica. Mostró un enorme general de K'tak, sus múltiples brazos gesticulando enojado. Cuando habló, el software de traducción tradujo sus palabras a un inglés frío y preciso. Ibarra, Master Bragg del Imperio Kayak, cesarán esta agresión no provocada de inmediato y se retirarán de nuestro territorio. Foster dio un paso al frente. Cálido Maestro Bragg, soy el almirante Foster de las Fuerzas de Defensa Humana. Su imperio está construido sobre la esclavitud y el genocidio. Estamos aquí para acabar con él. Los ojos negros de Bragg se abrieron con confusión. Arriesgas tu propia especie por criaturas que no significan nada para ti. Esto no tiene sentido. ¿Qué ganáis con esta locura? Ganamos una galaxia donde los niños no crezcan encadenados, respondió Foster. Donde los seres inteligentes no sean torturados por entretenimiento. Donde la paz signifique algo más que un agotamiento temporal entre conquistas. Hablas de conceptos que no tienen valor, gruñó Brax. La piedad es debilidad. La compasión es enfermedad. Solo la fuerza importa. Entonces no entiendes nada de fuerza, dijo Foster en voz baja. La verdadera fuerza es usar tu poder para proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Todo lo demás es solo acoso. La transmisión terminó abruptamente. En cuestión de horas, los refuerzos K'tak comenzaron a moverse hacia las zonas de asalto humanas. Pero se encontraron enfrentando a un enemigo que luchaba con una combinación de brillantez táctica y furia moral que nunca habían encontrado. El teniente comandante Reed interceptó las comunicaciones K'tak mientras sus fuerzas intentaban coordinar una respuesta. Los extraterrestres luchaban por comprender las motivaciones humanas. Su doctrina militar no tenía disposiciones para luchar contra un enemigo que se hacía más fuerte a presenciar la injusticia. Nos están recordando la locura que Reed informó a sus superiores. Creen que sufrimos algún tipo de trastorno mental que nos hace preocuparnos por los extraños. General Stone, que lideraba el asalto terrestre a una importante fortaleza de K'tak, sonrió sombríamente ante el informe. Que piensen que estamos locos. Lo suficientemente locos como para cruzar la galaxia por personas que nunca hemos conocido. Lo suficientemente locos como para arriesgarlo todo por seres que no pueden defenderse. Sus fuerzas acababan de liberar un centro de reeducación donde a los seres capturados se les lavaba el cerebro sistemáticamente. Los prisioneros rescatados apenas podían comprender que alguien había venido a salvarlos sin esperar pago o servicio a cambio. El Imperio Kate, construido sobre siglos de conquista y crueldad, estaba descubriendo que su mayor fortaleza se había convertido en su debilidad fatal. Habían creado una galaxia donde todas las especies los temían, pero también donde todas las especies darían la bienvenida a sus destructores como liberadores. Las fuerzas humanas presionaron más profundamente en el territorio de Kate. Cada victoria revelaba nuevos horrores y fortalecía su determinación. Los alienígenas habían pasado generaciones perfeccionando el arte de romper espíritus.
Estaban a punto de aprender lo que sucedió cuando se encontraron con espíritus que se negaron a romperse. 6 meses después del primer ataque humano, la última fortaleza de K'tak cayó en un resplandor de arrogancia derrotada. El mundo fortaleza del maestro cálido Bra había sido considerado inexpugnable durante más de siglo. El capitán Evans y su fuerza combinada de humanos y alienígenas liberados tardaron exactamente 14 horas en reducirlo a escombros. El almirante Foster se paró en el puente de su nave, e insignia observando la rendición final de los K'tak. A su alrededor, las exhibiciones mostraban celebraciones de liberación en docenas de sistemas estelares. Las especies que habían sido esclavizadas durante generaciones estaban saboreando la libertad por primera vez en la memoria viva. Almirante, estamos recibiendo ofertas de rendición de los últimos 3 comandantes de la flota de Kate, informó el comandante Price. Están solicitando términos. Términos. Foster casi rió. Dígales que el único término es la rendición incondicional. Cada esclavo liberado, cada campo de prisioneros abierto, cada criminal de guerra entregado para ser juzgado por sus víctimas. El imperio K'tak se había derrumbado más rápido de lo que nadie esperaba. Su estrategia militar se había basado en luchar contra enemigos que temían a las bajas más que a la justicia. Cuando se enfrentaron a humanos que lucharon más duro a medida que las atrocidades se hacían más claras, toda su doctrina táctica se derrumbó. Más importante aún, las poblaciones esclavizadas se habían alzado una vez que se dieron cuenta de que la salvación era posible. Miles de millones de seres que habían olvidado lo que se sentía la esperanza de repente recordaron cómo luchar por su libertad. En el mundo liberado, de Meridia la anciana Taba caminó por jardines que florecían de nuevo por primera vez en 50 años. Los gentiles estaban reconstruyendo lentamente su civilización pacífica, pero ahora tenían asesores humanos que les enseñaban estrategias defensivas. «Todavía no entiendo», le dijo Taba al sargento Walsh, quien estaba ayudando a establecer una red de defensa planetaria. Su gente viajó por la galaxia para salvar a extraños. Perdieron a miles de sus propios soldados por seres que nunca habían conocido. ¿Por qué? Walsh hizo una pausa en su trabajo mirando a los niños meridianos jugando en los campos que una vez fueron campos de prisioneros, porque eso es lo que hace la gente buena anciano cuando ves a alguien herido y tienes el poder de detenerlo. Lo detienes, todo lo demás son solo excusas. Conversaciones similares estaban sucediendo en todo el antiguo imperio católico. El embajador Clark estaba trabajando con representantes de 43 especies liberadas para establecer la Alianza de Defensa Galáctica, la Carta. Era simple, nunca más la esclavitud y el genocidio quedarían sin oposición entre las estrellas. El mundo natal de los Valari se había convertido en la capital no oficial de esta nueva alianza. El anciano Nerra, una vez líder de un pueblo moribundo, ahora coordinaba los esfuerzos de ayuda para miles de millones de refugiados. Los equipos de ingeniería humana trabajaron junto a los artistas Valari para reconstruir ciudades que combinaban la necesidad defensiva con la belleza. Los humanos nos han enseñado algo que nunca supimos, que Nerra explicó a una reunión de líderes de especies liberadas. La paz no es la ausencia de conflicto, la paz es lo que obtienes cuando la gente buena está dispuesta a luchar por ella. El joven Cal, que había ayudado a enviar la señal de socorro original, ahora estaba estudiando en la Academia Militar Humana en la Tierra. Era parte de la primera clase de oficiales alienígenas entrenados en la doctrina táctica humana, no para la conquista, sino para la protección de los inocentes. Lo más extraño sobre los humanos, Cal escribió en su diario, es que considera normal proteger a los extraños. No pueden comprender a las especies que solo se preocupan por sus propias familias. Para ellos, todo ser inteligente merece protección simplemente porque existe. El general Stone supervisaba el establecimiento de estaciones de monitoreo en todo el antiguo espacio Kate, sistemas de alerta temprana que detectarían cualquier intento de reconstruir el imperio de la esclavitud. Las naves humanas patrullaban las rutas comerciales, asegurando que las especies liberadas pudieran reconstruirse sin miedo. Los propios Take estaban aprendiendo duras lecciones sobre la justicia. El cálido maestro Brack estaba sentado en una celda en el mundo prisión del juicio esperando su juicio. Representantes de todas las especies que había atormentado servirían como sus jueces. Se enfrentaría a las consecuencias de sus acciones, pero las enfrentaría de acuerdo con la ley civilizada, no con la brutalidad que Tak. Los humanos incluso muestran misericordia a sus enemigos, dijo uno de sus antiguos subordinados durante su propio juicio. Podrían habernos ejecutado a todos, pero en cambio nos dieron juicios. Intentan hacernos entender por qué estábamos equivocados. El Dr. Ayes estaba documentando el proceso de recuperación de poblaciones anteriormente esclavizadas. El daño psicológico tardaría generaciones en sanar, pero la sanación estaba sucediendo.
Los niños que habían nacido en cautiverio estaban aprendiendo lo que significaba elegir sus propios caminos en la vida. Lo más notable que informó al Consejo Terran es la rapidez con la que las poblaciones liberadas se adaptaron al concepto de altruismo. Una vez que vieron a los humanos arriesgar sus vidas por extraños, comenzaron a ayudarse entre sí a través de las líneas de especie. Los K'tak nunca entendieron que la compasión es contagiosa. El teniente Torres, ahora capitán, estaba estableciendo redes de comunicación que conectaban a todos los mundos liberados. Ningún planeta volvería a enfrentarse a la extinción solo. Si un mundo pedía ayuda, docenas responderían. El mayor Thompson había sido ascendido a general y estaba entrenando a las fuerzas de defensa de múltiples especies. Los antiguos esclavos estaban aprendiendo a convertirse en protectores. Los débiles se estaban volviendo fuertes no a través de la conquista, sino a través de la cooperación. Los K'tak cometieron un error fundamental que Thompson explicó a su cuerpo de oficiales de especies mixtas. Asumieron que la fuerza y la crueldad eran lo mismo, pero la verdadera fuerza proviene de usar su poder para elevar a otros, no para derribarlos. El capitán Miller, el primer humano en ver la devastación del mundo natal de los Valari, ahora comandaba la nave insignia de la flota conjunta de especies. Su tripulación incluía seres de una docena de mundos diferentes, todos trabajando juntos para mantener la paz por la que habían luchado tan duro para lograr. La galaxia es diferente ahora, dijo durante un servicio conmemorativo para los soldados humanos que habían muerto en la Guerra de Liberación. Es un lugar donde los niños pueden crecer sin miedo, donde diferentes especies trabajan juntas en lugar de conquistarse mutuamente. Hermano, por eso murió nuestra gente, por eso importaba su sacrificio en la Tierra, en los pasillos de Comando de Defensa Terran. Un nuevo lema había sido inscrito sobre la entrada principal: el más fuerte entre nosotros protege al más débil entre nosotros. Servía como recordatorio de papel de la humanidad en la galaxia. El antiguo Imperio K'tak se había convertido en algo sin precedentes en la historia galáctica, una confederación de mundos libres trabajando juntos por la protección y la prosperidad mutuas. El comercio floreció entre especies que nunca habían conocido la paz. La ciencia avanzó a medida que diferentes mentes compartían conocimiento. En lugar de acapararlo, la anciana Nerra estaba de pie una vez más en los jardines de la capital Valari, pero ahora no estaba sola. Representantes de docenas de especies trabajaban juntos bajo el sol de la tarde planeando nuevas colonias y acuerdos comerciales. Niños de diferentes mundos jugaban juntos aprendiendo los idiomas y costumbres de los demás. Ya sabes, le dijo al embajador Clark, que estaba de visita para finalizar los últimos acuerdos de defensa cuando enviamos ese primer mensaje al espacio. Esperábamos que alguien pudiera recordarnos después de que nos fuéramos. Nunca imaginamos que alguien arriesgaría todo para salvarnos. Clark sonrió al observar a humanos y alienígenas niños jugando juntos. Esa es la diferencia entre esperar que alguien te recuerde y saber que alguien luchará por ti. La galaxia aprendió que hay personas dispuestas a cruzar cualquier distancia y pagar cualquier precio para asegurarse de que los inocentes estén protegidos. El Imperio K'tak había desaparecido, pero su caída había creado algo mucho más valioso que otro imperio. Había creado una comunidad de mundos unidos no por el miedo o la conquista, sino por el entendimiento compartido de que los fuertes tienen el deber de proteger a los débiles. Las estrellas mismas parecían más brillantes ahora, llenas de la luz de la libertad en lugar de la oscuridad de la opresión. Y en algún lugar de las profundidades del espacio, otras civilizaciones estaban aprendiendo la lección más importante que la galaxia jamás había recibido. Cuando el mal se alce, los héroes responderán al llamado.